Gracias a Dios, bendiciones, bienvenidos esta mañana. Vamos a continuar con la serie que hemos venido hablando acerca de los juicios de Dios, la serie de juicios divinos. Amén. Hoy estamos hablando ya de la segunda parte, la que hemos titulado Los 7 principales juicios de Dios en la Biblia. Gloria a Dios, dimos una introducción ahí en las redes, ahí estuvimos en la Cámara de Diputados, aquí en la Ciudad de México, ahí grabamos y dimos una pequeña introducción de los 7 principales juicios de Dios en la Biblia. Vamos a ir un poco más al detalle en ellos y vamos a comenzar ahí en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, o sea, doble ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Los 7 principales juicios de Dios que encontramos en la Biblia. En toda la Biblia hemos dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha habido juicios de Dios, los hubo en el pasado, los hay en el presente y los habrá en el futuro. Llegarán más juicios de Dios y ya en el futuro pues ya vemos muy cercano los juicios de Dios que vienen ya muy pronto o que ya llegaron porque ya empezaron los juicios de Dios. Estamos en principio de dolores, dice la palabra, y vemos las señales que observamos, nos hablan del que estamos en el tiempo final, en la recta final, que somos ya la última generación que va a ver sus justos juicios del tiempo final. Entonces, pues nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué tantos juicios en la Biblia? ¿Por qué vienen los juicios de Dios? ¿Sí? ¿Será que a Dios le agradan sus juicios? Pues ya lo hemos visto. Dios utiliza la misma creación para ejecutar sus juicios. A las personas también las utiliza Dios. Hasta el mismo diablo utiliza el Señor para ejecutar sus juicios. Sus juicios hemos visto que son literales. Amén. Desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto que Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, un Dios que le gusta la piedad, no quiere que nadie se pierda. Amén. Pero los hombres son tercos, o sea, quieren perderse, pareciera, ¿verdad? Entonces, Dios, que es un Dios de amor, también es un Dios de justicia, lo que hemos visto. Y Dios no va a pasar por alto la maldad, la iniquidad, el pecado, la injusticia, la desobediencia, la rebeldía, la soberbia, la insensatez. No lo va a pasar por alto. Por eso Jesús vino a decirnos hace 2000 años, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en las buenas noticias, en las buenas nuevas de salvación que son por fe, son por gracia, pero tienes que arrepentirte, tenemos que buscar al Señor, tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador, Señor y Salvador, su señorío. ¿Para qué? Para que no vengan esos juicios de Dios a nuestra vida. Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Dios justo, es un Dios que no da por inocente al culpable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
Si no, así estaría Dios negando su esencia, tanto de amor como de justicia. Es más, dentro del amor debe de haber justicia. No puede haber amor sin justicia. La justicia es parte del mismo amor. ¿Sí? Escribió, conforme leímos ahí en la carta a los romanos, que Pablo le escribe a los romanos. Los juicios de Dios son ineludibles y los tenemos y los tendrá que enfrentar tarde que temprano todos los hombres. Dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dice Job, el primer libro escrito, aunque no está en el primer lugar en sus Biblias, el libro de Job, el paciente Job, muchos o el santo Job le llaman a algunos, ¿verdad? Job 8:3, ¿qué dice? Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O lo pervertirá? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Ustedes creen que el Todopoderoso, el Shaddai, va a pervertir la justicia, su justicia, si Él es un Dios justo? ¿Ustedes qué creen? El significado, hemos visto, de la palabra juicio, viene del griego crisis, con K, ¿verdad? Nos suena mucho ya crisis a nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una decisión a favor o en contra. Significa también hacer justicia, salvación, condenación, un decreto judicial, sentencia, presentarse ante el juez, ser presentado ante un juez. Imagínense, todo eso significa esa palabra juicio o crisis en griego. De aquí que podemos decir que cuando decimos que estamos en crisis, a lo mejor lo que estamos diciendo es que estamos bajo juicio o estamos bajo un juicio, ¿no? Que a veces las crisis, pues, y sobre todo para un cristiano, pues no tienen que ser siempre por un juicio de Dios, pueden ser, también pueden ser una prueba. Dios está probando nuestra fe, amén. ¿Para qué? Para hacernos crecer. Cuando nuestra fe es probada es para crecer, amén. Pero cuando nosotros nos metemos por nuestra desobediencia, rebeldía, maldad, pecado en los juicios de Dios, bueno, pues ahí sí ya, pues Dios nos previno que no nos metiéramos ahí, porque lo que sembramos cosechamos. Entonces, la esencia de Dios es ser un Dios justo, es un Dios de justicia, Dios de principios, es un Dios de orden, Dios de derecho. Amén. Cuando Cristo murió y ahí en su tumba, cuando llegaron a buscarlo, todo estaba ordenadito ahí, hasta su vestidura, todo bien, todo estaba ordenadito, porque es un Dios justo, derecho, ordenado, puro, limpio, perfecto, sin mancha. Amén. Ese es el Dios que tenemos y a Él sea la gloria. Entonces, en este capítulo segundo de la serie Juicios Divinos, estamos analizando en la Biblia los 7 principales juicios de Dios. A lo mejor no nos alcanza. Si no nos alcanza, pues dejaremos alguno para la próxima enseñanza, ¿verdad? Y quiero decirles que no son los únicos juicios que aparecen en la Biblia, pero sí son los más relevantes, ¿sí? Ya que todos son verdaderos, todos los juicios de Dios que aparecen en la palabra de su palabra, en la Biblia, todos son importantes, todos tienen una razón del por qué, pero estos 7 juicios tienen una secuencia cronológica y tienen que ver con las 7 dispensaciones o periodos de tiempo o administraciones de diferentes tratos de Dios con el hombre, que Dios estableció cuando Él diseñó su creación. Porque cuando Dios diseñó su creación y sabía que el hombre iba a caer en pecado, pues también había diseñado para el hombre su redención para con la humanidad. Ya había tenido Él una rebelión en el cielo, ya el ex querubín, ¿verdad? Luzbel, Lucifer, ya se había rebelado, se había llevado la tercera parte de los ángeles, pero ellos no alcanzaron, ni Dios les dio salvación, pero al hombre sí. Entonces el Señor ya tenía preparado su
creación del hombre, pero también su redención. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Amén. Entonces, todos los juicios de Dios, estos 7 juicios que vamos a estar hablando hoy, pues hablan del fracaso, de la responsabilidad del hombre al final de cada una de esas dispensaciones. De esos hablas. O sea, en cada dispensación había una responsabilidad del hombre, hubo un fracaso, un pecado del hombre y por lo tanto vino un juicio de Dios. Entonces vamos a empezar. En la primera dispensación se le llama la dispensación de la inocencia, ya que la primer pareja, cuando fue creada, Adán y Eva, vivieron un tiempo en inocencia, porque no conocían el pecado. Dios les había dicho, o sea, no conocían el mal, conocían nada más el bien, no el mal, no la rebeldía, no el pecado. Su responsabilidad, ¿cuál era? De ellos, era obedecer a Dios. Pero ¿qué pasó? Fracasaron al desobedecerlo. ¿Qué dice Génesis 2:17? Ahí está en sus pantallas, Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál fue su juicio previsto ya por Dios? Pues que vino la muerte, cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron y comieron de ese árbol del conocimiento del mal. ¿Sí? Ahí aprendieron, se les acabó la inocencia y aprendieron que había mal, que había maldad cuando comieron de ese árbol. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Olvídense si fue manzana, si fue pera, sandía, lo que quieran. O sea, fue una desobediencia y se les abrieron sus ojos y conocieron el mal. ¿Cuál fue el juicio? Pues que Dios los sacó, los desterró del jardín del Edén por haber transgredido, violado su único mandato. Había muchos árboles y hasta estaba el árbol de la vida ahí en medio, que habla de Jesucristo. Ese árbol de la vida es el árbol de Jesucristo, de Jesús. Pero de tantos árboles que podían comer, fueron y comieron del que Dios les había dicho no coman de eso. Y lo peor de esto es que no solo afectó a ellos, el pecado afectó a toda la descendencia. La maldición vino sobre toda la descendencia del hombre, de la simiente, del semen del hombre vino esa maldición, y también hasta la tierra vino a ser maldecida. Creo que tenemos Romanos 8, 20, 22, ¿verdad? ¿Qué dice? Fíjense cómo la misma creación fue maldecida o le llegó la consecuencia del pecado. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación misma, la tierra misma, lo estamos viendo, o sea, está gimiendo. La tierra tiembla, la tierra se llena de huracanes, de erupciones, de inundaciones, ¿verdad? Ahorita que está la temporada de lluvias, que estábamos orando al Señor que nos diera agua, pues gloria a Dios, qué bueno que ya llueve, ¿verdad? Pero a veces con las mismas lluvias y por no tener bien ordenada las ciudades, etcétera, pues se inundan. Entonces, pues la tierra está gimiendo aún, ya ven la crisis climática. No es porque el hombre, pues es por el pecado del hombre, ¿sí? Pero esto está escrito desde que cayó el hombre en pecado. En la segunda dispensación, ya los hombres tenían conciencia del pecado. Entonces su responsabilidad era hacer lo bueno, presentar sacrificios de animales con sangre para que cubrieran sus pecados. Cuando Adán y Eva pecaron y ellos se taparon con hojitas ahí de higuera, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Se las quitó y les puso pieles de animales. O sea, quiere decir que Dios mismo hizo un sacrificio de sangre para cubrir
ese pecado. En ese tiempo todavía Jesús no venía. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de los hombres? Bueno, estar haciendo lo bueno y presentar sacrificios de sangre al Señor con animales, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahí dice ahí en Génesis 4, nos habla de la historia de Abel cuando llega su hermano Caín y lo mata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abel trajo corderos, trajo sangre, sacrificó delante del Señor lo que el Señor les había pedido, y Dios miró bien a Abel, pero no miró bien a Caín, porque él quiso hacer su voluntad trayendo las ofrendas que él quería de la tierra, y la tierra cuando estaba maldecida, había sido maldecida cuando el hombre cayó en el pecado, ¿sí? Entonces había que derramar sangre, por eso, y dice que Caín decayó su semblante, ¿y qué hizo? Pues mató a su hermano. Es el primer asesinato registrado en la Biblia, ¿sí? Y así es con el hombre, los hombres, y así son las religiones mismas. Las religiones, las filosofías quieren hacer las cosas bien quieren hacer lo bueno, ¿verdad? Supuestamente, pero no lo quieren hacer conforme a la voluntad de Dios. Y en ese momento, en esa dispensación, había que derramar sangre para cubrir los pecados, y no lo hicieron los hombres. ¿Qué pasó? Pues los hombres después de ese primer asesinato, después los hombres fracasaron, se inventaron otros caminos. ¿Y qué pasó? Pues que la maldad creció rápidamente en la tierra. Fue mucha la maldad, se multiplicó, dice la Escritura, y provocó la justicia divina, que Dios interviniera. Dice Génesis 6, ese sí lo tenemos ahí, Génesis 6, 5, 8 y 11. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, solamente el mal. Pareciera que hablaba de estos tiempos, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí? Esa palabra violencia es la misma palabra que utiliza este grupo terrorista que entró a matar muchos israelitas el pasado 7 de octubre del año pasado, que se llama Hamas. Esa palabra violencia, es Hamas. Desde ahí ya estaba el Hamas, la violencia desatada sobre la tierra. Es el mismo espíritu, es el espíritu del anticristo, el espíritu de maldad, el espíritu de violencia. Entonces, ¿qué hizo? Pues Dios permitió un diluvio para destruir a toda esa generación, a excepto de Noé y su familia. Solamente se salvaron 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, fueron los que se metieron en el arca. Pero el arca, no crean que estuvo de un día para otro, se pasaron 100 años en los que se construyó esa arca, y nadie se metió, nada más la familia. Es muy similar. Muchos están escuchando de los juicios de Dios en nuestros tiempos y no se meten al arca. ¿Y cuál es el arca de hoy? Es Jesucristo. Jesús es esa arca de salvación para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Este juicio del diluvio arrasó con toda la población existente. Yo calculo, si ahorita somos 8,000 millones, bueno, en ese tiempo apenas habría unos 25 millones. Pero, ¿qué relación hay entre 8 personas contra 25 millones? Pongamos que había 25, 30, no sé, a lo mejor estoy... Pero no había mucha población. Sí, cuando vino Cristo había 200 millones de habitantes en el mundo, y Cristo vino 3,000 años después. ¿Sí? Entonces, échenle cuentas. Si habrían 25 millones, ya era mucho, yo pienso. Pero hoy es igual. ¿Cuántos de los 8,000 millones conocen a Cristo, han aceptado a Cristo? El Evangelio está siendo predicado hasta lo último de la tierra. Decía alguien que creo que ya el 97, 98% del mundo ha sido ya alcanzado por Cristo. Y Cristo dijo que se predicará el Evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, vendrá el juicio. Amén. O sea, nadie se va a quedar sin escuchar el Evangelio de Cristo. Amén.
Si tú lo estás escuchando hoy, pues qué bendición. Ojalá que toque tu corazón el Señor, el Espíritu Santo, para que tu vida cambie y busques al Señor mientras puede ser hallado. Amén. La tercera dispensación, vamos a la tercera. ¿Qué pasó al término del juicio del diluvio? Salen los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Fue repoblada toda la tierra, dice, a través de ellos. ¿Y cuál era su responsabilidad? Pues su responsabilidad por Dios ordenada era esparcirse y multiplicarse sobre toda la tierra. Vamos a Génesis 8:15 al 17. Esta la tenemos también. Dice así: entonces habló Dios a Noé. Le dijo: sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias. Hasta los burros se metieron, gloria a Dios. Y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esa era la orden, esa era su responsabilidad. Digo, Dios nunca nos ha puesto pesadas cargas a los hombres. Jesús dice, búsquenme a mí, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Cuál fue el fracaso? Que al crecer la población, los hombres no quisieron esparcirse. En su lugar, optaron por unirse y crear un gobierno opuesto al mandato de Dios y trataron de construir la Torre de Babel, que significa torre de confusión. Con esa torre ellos pretendían autogobernarse separados de Dios, por lo que vino un juicio de Dios y confundió sus lenguas y sus idiomas, y entonces provocó que ya se esparcieran por toda la tierra, porque ya se hablaban y no se entendían. Entonces de ahí salen los grupos, las diferentes naciones, etc. Y desistieron de construir un gobierno humano sin Dios de por medio, separado del Dios vivo. Es exactamente lo mismo que está pasando en nuestros días. El hombre quiere construirse un nuevo orden mundial, un gobierno sin Dios, sin la Biblia, sin la palabra de Dios, sin la salvación de Cristo. Y eso no lo va a permitir Dios. Sí, lo va a permitir como parte de un juicio que vamos a ver más adelante. Van a ser 7 años de juicios con un gobierno humano, animal, diabólico, mismo Satanás gobernando el mundo. Dios lo va a permitir, pero eso es un juicio de Dios. Pero esto fue como una probadita. Dice Génesis 11, 6 al 9, vamos a leerlo porque es importante. Dice, ahí lo tienen en sus pantallas: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir como hoy, ahora de lo que han pensado en hacer. A la élite no lo va a detener nada ni nadie. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así Dios los esparció desde ahí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios va a confundir en este tiempo final, ¿verdad? Esta es figura, Babel es figura del último gobierno mundial del anticristo, ahora que estuvimos hablando del anticristo, ¿verdad? Este es el último gobierno mundial, que actualmente lo quieren construir. Dios lo va a permitir que se establezca dentro de la semana 70 de Daniel, que son los 7 años que vienen de juicio para el mundo. Y entonces ahí termina la tercera dispensación. La cuarta dispensación se le llama la dispensación de la promesa. O sea, cuando termina esta, comienza la promesa. ¿Cuándo? En Génesis 12, 1 al 3, cuando Dios le hace una promesa a Abraham, un hombre que era un caldeo, un iraquí, ¿sí? Que vivía en Ur de los caldeos,
O sea, no era judío en ese momento. Dios iba a levantar al pueblo de Israel a través de él. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, ojo, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. La promesa fue levantar de Dios para Abraham, fue levantar por medio de él una gran nación, que es la nación de Israel, que muchos odian. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás en sus vidas, dándoles que una tierra, la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Por eso se las quieren quitar, el diablo se la quiere quitar. Por eso los terroristas quieren matar, quieren eliminar y el mundo entero. Está escrito, Zacarías, que todo el mundo entero se levantaría contra el pueblo de Israel. Y que Dios le prometió una descendencia por medio de la cual vino el Mesías, Jesucristo. Jesucristo viene de la tribu de Judá, es un judío. Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, ¿que no lo entienden? La salvación viene del pueblo de Israel, por eso el mundo está en contra de Israel. Sea lo que sea, hay un juicio también sobre Israel, luego vamos a hablar de los juicios, porque hay juicios sobre los pueblos de Dios. Hay un juicio sobre Israel porque rechazaron al Mesías, ¿sí? Pero hay salvación para el pueblo de Israel todavía. Pero hay juicio también para la iglesia de Cristo, no se crean que no, está la apostasía en la iglesia de Cristo. Vamos a hablar de eso más adelante, pero también hay un juicio para el mundo incrédulo, para el mundo que rechaza a Jesús como su Salvador. Amén. ¿Cuál era la responsabilidad de este pueblo elegido por Dios? Pues era habitar en Canaán, en la tierra de Israel. ¿Cuál fue su fracaso? Pues que se fueron a vivir a Egipto, ¿sí? Cuando hubo hambre, no regresaron. ¿Y cuál fue el juicio de Dios? Bueno, pues que ahí se la pasaron 430 años esclavos en Egipto por desobedecer, por no estar en su tierra. ¿Sí? Hasta que Dios les mandó a Moisés el libertador y los sacó de ahí, gloria a Dios, y los llevó de regreso. Bueno, un viajecito que era de 15 días se lo echaron en 40, pero bueno, por lo menos llegaron, un poquito tarde, pero llegaron. Y fueron juzgados también esa generación. Ese es otro de los juicios de Dios, ¿eh? Por eso les digo que hay muchos juicios en la Biblia y todos tienen una razón. Pero estos son los más importantes, los que les estamos hablando el día de hoy, y vamos a seguir hablando de sus juicios. Tenemos tema para rato esta serie, pues sí, va a durar yo creo que y el mes que viene. Gloria a Dios. Si es que el Señor no viene antes y nos vamos. Bueno, luego vino la quinta dispensación llamada de la ley, la dispensación de la ley. Cuando Dios por medio de Moisés le da la ley al pueblo de Israel, lo lleva ahí al monte y les da las leyes. 613 leyes les dio Dios, no fueron nada más 10 mandamientos, fueron 613 leyes. A través de Moisés están ahí en Éxodo 19, para que ustedes lo lean ahí con detenimiento en su casa. Ustedes que les gusta leer mucho la Biblia, la palabra, léanlo. Éxodo 19, todo ese capítulo. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Pues que fracasaron al quebrantar sus leyes. Dice Segunda de Reyes 17, 7, 23, esa creo que no la tengo ahí, pero dice así: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, se volvieron idólatras. Y finalmente Israel rechazó al Mesías Salvador Jesucristo. Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. ¿Cuál fue el juicio que vino al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Perdieron en el año 70,
y desde antes, ¿verdad? Perdieron el primer templo, el segundo templo, pero finalmente en el año 70 después de Cristo perdieron su templo, su territorio, fueron dispersados por todas las naciones, la diáspora. Eso está escrito ahí en Lucas 21:6. Se le llama la dispensación de la ley porque comienza cuando Dios le da la ley a través de Moisés al pueblo de Israel y termina cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y Él firma un nuevo pacto en su sangre para con ello iniciar la siguiente dispensación, la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. Gloria a Dios. Esta dispensación se le llama de la gracia o de la iglesia de Cristo, en la que nace la iglesia de Cristo. La salvación es por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. Esa es la dispensación en la que estamos. ¿Sí? Pero esa dispensación está ya a punto de terminar, ya casi termina. ¿Por qué? Porque Cristo va a regresar. Esa dispensación inicia con la primera venida de Cristo, con su sacrificio en la cruz, con su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del hombre en esta dispensación de la gracia desde hace 2000 años? Pues es la de poner nuestra fe en la salvación gratuita, gratis, por gracia, por medio de Jesús. Hacernos parte de su iglesia, no de una religión, de su iglesia. ¿Sí? Guardar santidad, guardar sana doctrina. Ahorita está muy peligroso en la iglesia, hay juicio en la iglesia porque está en apostasía, que eso vamos a hablar también. El fracaso de la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, pues es que la doctrina ha sido adulterada. ¿Sí? Al finalizar esta dispensación de la gracia y al dar inicio a la siguiente, hay un periodo de juicios de Dios de 7 años, que son muy importantes, que eso tomaremos el tiempo para hablar de la semana 70 de Daniel, o el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, el día de la angustia de Jacob, el día de Jehová, el día del Señor. O sea, tiene varios nombres. Pero al finalizar esta sexta dispensación, a partir del arrebatamiento de la iglesia y hasta la segunda venida de Cristo, van 7 años de juicios en la tierra. Y de esos son los que hablan el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis nos habla, el 75% del Apocalipsis nos hablan de estos juicios que pronto van a venir, a comenzar. Porque terminamos esa dispensación, la sexta, para, con el regreso de Cristo, comenzar la séptima dispensación, que ya diremos cuál es un poquito más adelante. Entonces, la dispensación termina al ser arrebatada a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y comienzan el juicio de Dios sobre la tierra, la tribulación, la gran tribulación, el día del Señor, como dijimos. Dios finalmente va a empezar otra vez a tratar con el pueblo de Israel, ¿sí? A mitad de la tribulación, Israel va a reconocer finalmente a Jesucristo como su Mesías Salvador, pero Dios va a juzgar el mundo, va a traer juicios al mundo, va a traer 7 sellos, va a desatar 7 sellos, Jesucristo mismo, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios en este tiempo final. 7 años, puro 7, ¿por qué? Porque 7 tiene que ver con Cristo, el número perfecto de Dios. Y todos estos juicios están descritos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Un 75% del Apocalipsis está abocado a los juicios de Dios que durarán 7 años. Y a esos 7 años Jesús los llamó los más tremendos de la historia de la humanidad. Ahí en Mateo 24, 21, esa sí la tenemos ahí en sus pantallas. Mateo 24, 21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén.
En ese tiempo habrán 21 juicios de Dios en esos 7 años. Dedicaremos la enseñanza para esos juicios, especial, ¿verdad? Y se va, y terminando precisamente esos 7 años de tribulación y gran tribulación, Jesús va a regresar al mundo, se sentará a juzgar las naciones, habrá otro juicio que Jesús llamó el juicio de las naciones, donde Jesús juzgará a los que hayan tratado bien al pueblo de Israel, a los que lo hayan tratado mal en ese tiempo, pero con su regreso comenzará la séptima dispensación. La séptima dispensación habla del reinado milenial de Jesucristo. O sea, esta dispensación todavía no comienza, claro está, todavía no comienzan los 7 años, para los que dicen que ya estamos en el 4º sello, a la mitad del milenio, o que Cristo ya vino 2 veces y ni siquiera lo vimos, para todos aquellos que cuentan cuentos, ¿sí? O sea, todavía no comienzan los juicios de Dios, los sellos todavía no son desatados. Serán desatados ¿cuándo? Cuando desaparezcamos la iglesia, amén, y cuando firme un pacto Israel con el anticristo, y donde donde romperá el pacto sempiterno, que es que dividirá a Jerusalén, a la tierra de Israel, en 2. Ahí vendrán los justos juicios de Dios durante 7 años. Y ahí comenzará el milenio de Cristo. Y es importante nomás decirles lo siguiente, porque al finalizar ese milenio dice que Satanás todavía será desatado, todavía habrá juicio de Dios sobre Satanás y sobre todos los que no hayan aceptado. Durante los 1000 años de reinado de Cristo habrá todavía gente rebelde, engañada, que no aceptará el gobierno de Cristo. Y entonces ya vendrá el juicio final, el juicio del gran trono blanco, que es el último de los juicios registrados en la Biblia. Y me gustaría leerlo, creo que tenemos Apocalipsis 20:11, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo y con eso vamos a terminar el día de hoy. Hay mucho que hablar, pero hablaremos de este juicio en las posteriores enseñanzas. Apocalipsis 20:11-15 es el juicio final de la humanidad y dice así. Juan escribe, dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y vi otro libro, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, o sea, los muertos van a resucitar para ser juzgados, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, de acuerdo a sus obras, sin la gracia salvadora de Cristo. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades, o sea, el infierno, entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. O sea, es como un segundo juicio. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, hay 2 muertes para aquel que no acepte a Cristo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que no aparezcan en el libro de la vida, ¿sí?, serán lanzados, dice la Escritura, al lago de fuego. Y aquí terminarán los juicios de Dios. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿cuál es el fin de todos aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no reciben las buenas nuevas de salvación? Bueno, pues estos son los juicios de Dios que vienen. En el siguiente tema o capítulo, como quieran llamarle, pues hablaremos de los juicios que están pendientes, que están ya próximos a cumplirse. Amén. Pero ahí están los 7 juicios más tremendos
en la Biblia, más que van de acuerdo a la cronología bíblica, a cómo Dios hizo su creación y su redención. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, hoy es el día de salvación, acéptalo, recíbelo. Tienes muchos problemas en tu vida, bueno, pídele al Señor que te ayude. Se resolverán primeramente Dios, pero lo más importante es que tú recibas a Jesús en tu corazón, que Dios permitas que Dios, el Espíritu Santo, transforme tu vida, amén, y que seas librado de estos justos juicios. Los juicios de Dios son todos justos, amén, pero Él en su bondad, en su amor, nos dio la gracia salvadora que es por medio del sacrificio, del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hagamos una oración. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, gracias por tus justos juicios, gracias que estamos aprendiendo de ellos, que todos son justos, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, pero la gente pareciera, Señor, que quieren perderse, que no te quieren buscar, que quieren la rebeldía, que quieren que el espíritu de pecado, de rebeldía que hay en sus vidas siga permaneciendo. Líbranos, libra, Señor, libra a aquellos que nos están escuchando en esta mañana. Y hagamos una oración y vamos a decirle, Señor Jesús, ven a nuestra vida. Llénanos de ti, perdona nuestras ofensas, límpianos de nuestros pecados, llénanos de tu Santo Espíritu, transforma nuestra alma, nuestro corazón, que entendamos tus justos juicios. Te damos gracias, Señor. Gracias, quita la necedad del corazón y habla a cada uno, Señor, por tu Santo Espíritu. Tú eres el que nos hablas, Espíritu de Dios, y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto, y en la semana sacaremos el video introductorio al siguiente tema. Ahí lo mandaremos por YouTube, por TikTok, por Facebook y por Instagram y por todos lados. Gloria a Dios. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Amén.